Bien, pues muy buenas tardes y bienvenidas todas las personas que aquí nos acompañáis a esta edición en directo de uno de los eventos que conmemoran los 10 años de Capital Radio. Tenemos un objetivo muy claro y es que cada minuto, a partir de este, sea muy valioso para todas las personas que nos acompañáis aquí en directo, en esta sede de KPMG, nuestra anfitriona, o a través del streaming de YouTube en cualquier lugar del mundo. Porque queremos hacer una reflexión juntos. Hemos pasado 10 años extraordinarios, una década en la que nos han pasado cosas que no esperábamos. Pero aún tenemos 10 años por delante que pueden ser todavía más desafiantes. Y esos van a ser los dos ejes en los que 8 líderes, de los que 5 son mujeres y 3 hombres, van a compartir sus aprendizajes y su visión del futuro. Porque el futuro es difícil de ver. Por eso hemos pedido no solo a líderes que representen a sus empresas, sino que también compartan esa visión personal que tienen de los años y los desafíos que vienen a continuación. Nosotros como Capital Radio solo somos unos humildes observadores, eso sí, muy horizontales, porque tenemos la enorme fortuna de poder escuchar voces autorizadas de todos los ámbitos, de todos los niveles, y observar la realidad, pues cada día, cada minuto ir contándola. Nuestro trabajo difícil es ir conectando los hechos para aprender de ellos y saber interpretar, leer correctamente las señales e interpretar el futuro. ¿Qué hemos aprendido en la última década? Hablo muy rápidamente para empezar este evento con velocidad, tal y como se mueve el tiempo ahora. Es verdad que la pandemia desató más males de los que se vieron superficialmente durante el año 2020, siempre nos lo hemos preguntado, porque le pedí a la inteligencia artificial generativa que imaginara qué habíamos aprendido en la última década y si era verdad que se había abierto una caja de Pandora, ¿qué había salido de ella, además del coronavirus? Pues salieron los drones de la guerra, salieron dólares, aquel helicóptero que empezó a distribuir dinero que los bancos centrales emitían a toda velocidad. Empezamos a notar cómo el descontento social crecía, la indignación. Empezamos a preguntarnos si nuestros sistemas democráticos liberales eran lo suficientemente eficientes para dar respuesta a los desafíos que ahora mismo nos encontrábamos. En fin, una caja de Pandora, todos lo sabéis, es una caja que contiene muchas cosas desconocidas y casi siempre inesperadas. Y probablemente en la década pasada hemos encontrado cosas inesperadas. Y hemos descubierto que hay valores que son mucho más importantes de lo que pensábamos. Resiliencia, el primero de ellos. Habréis oído hablar en todas las maneras, en todos los informes posibles, que la resiliencia debería haber sido nuestro primer aprendizaje cuando nos hemos encontrado en momentos inesperados. Incertidumbre. Ya no hay que pelear contra ella. Sabemos que nuestro estado vital es donde vivimos, en la incertidumbre. No tiene sentido intentar controlarla, sino simplemente entenderla y vivir en ella. Es un elemento dinámico que nos obliga a hacer una gestión de riesgo mucho más eficiente. Y la tercera parte, que es una de las más fascinantes, y a ver qué pensáis vosotros y los líderes que nos van a acompañar, es que empieza a haber un mundo invisible. Y no me refiero al digital, ni me refiero a la dark web. Me refiero a ese mundo en el que suceden cosas que nos cuesta ver. Lo vemos en las elecciones cuando aparece una fuerza política y decimos, ¿de dónde ha salido? Lo vemos en los negocios cuando aparecen de repente startups que no valen nada y se disparan, y no he hablado de unicornios que parecen tener su hoja de ruta prevista, sino cosas que aparecen en lugares que no están en nuestro radar. Nuestros radares antiguos no terminan de funcionar para el momento actual, y esa invisibilidad de algunas cosas de nuestro mundo es uno de los elementos más fascinantes que hemos identificado en la década que dejamos atrás y probablemente suponga uno de los desafíos más importantes en la que viene. ¿Qué hay de la próxima década? Dejadme citar solo a una persona, y es a un filósofo que creo que viene retratando muy bien nuestro tiempo, presente desde hace ya, pues precisamente una década. Me refiero al filósofo social, filósofo vasco, Daniel Innerarity. Él dice que el presente dura cada vez menos. Él dice que el futuro parece cada vez más inminente. Lo desconocido se nos acerca a gran velocidad. Esa es la sensación que tenemos todo. Y claro, ahí está la reflexión que os planteo. El modo como nos referimos al futuro dice mucho acerca de nosotros, de quiénes somos, de cómo nos sentimos, de cómo estamos preparados y dispuestos para afrontar los retos. Y probablemente eso dice mucho más sobre lo que va a suceder que otras cosas. Por eso el planteamiento de este encuentro tiene un alto nivel de escucha a las personas, de escucha a los líderes. Porque deberíamos saber por nuestra experiencia que el presente nunca cumple lo que el futuro prometía, ¿verdad?
Todos hemos hecho planes de negocio, hemos hecho planes estratégicos y sabemos lo que ha pasado. Aún así sabemos en qué hay que trabajar. En dominar la tecnología. No permitir que la tecnología nos domine a nosotros. Tenemos que aminorar los efectos nocivos que puedan ir apareciendo, sabemos que van a aparecer sobre las personas, la generación de nuevas brechas que la tecnología inherentemente nos va a traer, ¿no? Ese desacoplamiento social, humano, que ha ocurrido en todas las revoluciones, pues aquí lo tenemos. Me parece muy importante algo muy humano, es recuperar la confianza. Hemos perdido mucha confianza con la pandemia en los años atrás. Lo vemos en la geopolítica, en la geoestrategia. Los países no confían unos en otros. Hemos roto cadenas de suministro, ahora estamos intentando que las cadenas de valor estén lo más cerca posible, de la forma más controlada posible. Hay un factor de desconfianza que, en términos de humanidad, parece casi un punto de inflexión en algo que no sabemos si ha empezado a cambiar. Hasta ahora había una creencia general y es que el progreso era siempre continuo. Y ahora de repente hemos empezado a pensar, ¿y si no es continuo? Y si es verdad lo que dicen muchos, que la siguiente generación va a vivir peor que la actual, ¿qué parte de responsabilidad tenemos nosotros y qué respuesta vamos a dar a eso? ¿Hemos cambiado los sueños de utopía que todos teníamos cuando éramos jóvenes por temores de distopías? ¿Estamos de verdad en ese punto? Así que hoy vamos a huir de la saturación de noticias, vamos a huir de los datos, vamos a buscar una visión sencilla de quienes lideráis algo más que una empresa. Lo que necesitamos, lo que os proponemos es entender estos desafíos y hacerlo con coherencia y poder conectar unos con otros. Este es el ejercicio simple y valioso que proponemos esta tarde, que os proponemos desde Capital Radio esta tarde, aquí en la sede de KPMG. Gracias por aceptar el reto, gracias a KPMG por permitirnos hacer este ejercicio. Ya sabéis que en este encuentro vamos a hacer una visión de 8 líderes, como os decía, en el que empezaremos con KPMG a hablar es un observatorio excelente y no solo por la altura sobre Madrid en la que estamos de lo que está ocurriendo en el mundo, pero veremos la experiencia de Salesforce y con Enrique Polo sobre el gran salto hacia adelante de la tecnología. Cepsa nos va a contar cómo se está haciendo un cambio radical en la transición energética. Michelin creo que es una empresa asombrosa y su presidenta nos contará cómo ve la movilidad sostenible, los desafíos de la movilidad sostenible, ahora que tenemos esta pasión por movernos tanto y tenemos que saber para qué. En el caso del medio ambiente, la gestión del agua nos parece tan importante y creo que tener aquí con nosotros a Agbar, al Grupo Veolia, es de un gran valor añadido esta tarde. ¿Y qué deciros de la parte financiera, con la que Capital Radio está muy identificada? Y aquí, bueno, pues tenemos la alegría y el lujo de tener a CaixaBank con nosotros y a Ana también para hablar de cómo vamos a financiar todo esto, que va a ser muy caro. Y luego tenemos también otras visiones que nos van a completar mucho la sensación que tenemos de los desafíos, y es la presencia de Carlos Rus, que representa, en este caso no una empresa, sino muchas empresas, las que trabajan por la salud de las personas. Representa a toda la sanidad privada. Creo que el desafío de la salud con el envejecimiento de la población es enorme. Y hay una nueva economía que tenemos que atender y financiar. Y luego también queremos acabar con una reflexión. Todo esto depende de las empresas, de los líderes que dirigen las empresas, pero también de las personas. Y creo que aquí hay trabajos que son muy bonitos de hacer y que tenemos todos una responsabilidad de difundir. Y aquí la presencia de Sara Carbonell y Banco Vic, voy a pedirle que nos aterrice esa responsabilidad que todos debemos sentir, de empezar a dejar de sentirnos ahorradores para pensar que nuestro dinero, aunque sea poco, puede ser una palanca para cambiar el mundo, convertirnos en inversores. Así que, bienvenidos. Vamos a empezar ya en esta conversación, que es lo que va a ser con líderes. Y invito en primer lugar a que suba a su escenario, pues a nuestra primera invitada, que es nuestra anfitriona, que es Belén Díaz, socia responsable de Corporate Services Transformation aquí en KPMG España. Diez años atrás, Belén, cuando cursamos esta invitación, ¿en qué pensaste? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que tú dirías que tenemos en nuestro haber? Bueno, pues que al final todo es posible. Todo es posible, lo bueno y lo malo, ¿no? Creo que en estos 10 años nos hemos enfrentado a situaciones que ni en las películas podíamos imaginar
Pero también es verdad que nos hemos ido adaptando tanto como personas, como individuos y también las empresas. ¿No? Hay retos, oportunidades, dificultades, pero yo resumiría que todo es posible. ¿Crees que nos ha cambiado la década pasada? Porque pensábamos, no vamos a ser iguales, vamos a ser diferentes, vamos a actuar de otra manera, vamos a gestionar nuestras empresas de otra forma. Y estoy pensando en la responsabilidad que desarrollas en KPMG. Precisamente se refiere a cómo se reparten los roles en las empresas. ¿Están muy diferentes, son muy diferentes las de hoy a las de ayer? Bueno, yo diría que llevamos ya años hablando de la importancia de la tecnología y de la transformación digital. Yo creo que sí que ahora hay una conciencia clarísima de que si no te transformas te puedes quedar atrás y las empresas se ven obligadas a acelerar en ese proceso. Quizás antes era un tema más de moda o parece que estaba en el ambiente, ¿no?, lo de adoptar nuevas tecnologías. Yo creo que ahora hay una conciencia clarísima de que puede suponer una ventaja competitiva adoptarlo antes que otros y que si no te puedes quedar fuera. Esto de acelerar se ha convertido en una obsesión para muchos. Se ha traducido por supervivencia. Si no aceleras, te quedas atrás y corres riesgo de supervivencia. Pero ¿no corremos otro riesgo que por acelerar cambiemos la eficacia, que es hacer las cosas rápidas, por la eficiencia, que es hacerlas bien? Es cierto. Yo creo que eso también, este proceso exige, bueno, pues varios elementos nuevos. Uno de ellos, yo diría que es un liderazgo también mucho más visionario, porque hay que imaginar formas distintas de hacer las cosas. Y ahí hablo en términos generales, modelos nuevos de relación con tus clientes, modelos nuevos de negocio y de relación con tu cliente, con tus proveedores, nuevas formas de trabajo. Y eso exige que tiene que haber alguien, ¿no?, que lo vea posible y que sea capaz de comunicar el por qué es importante ese cambio para la organización y mover a todo el mundo en esa dirección, además de tomar las decisiones correctas en cuanto a las inversiones que se van a hacer, entre otras cosas, en tecnología. Hay un portfolio de soluciones tecnológicas enorme y no siempre es evidente el ver cuál es el que tienes que adoptar, ¿no? Entonces, nuevamente, volvemos a lo de antes. Hay retos y hay que... Yo creo que hay una diferencia en las organizaciones que cuentan con ese liderazgo visionario. Esa es una buena cuestión. ¿Dónde está la diferencia? Porque hablabas de la aceleración, ahora estás hablando de la innovación, que yo traduzco, a ver si lo hago correctamente. Innovar es hacer las cosas de una manera nueva, de una forma diferente. Eso no siempre es fácil y a veces es de riesgo, porque a veces la forma nueva o la forma diferente puede ser no tan buena como la anterior, ¿no? ¿En qué consiste o qué entiendes cuando hablas de lo importante que una empresa necesita tener líderes con visión? ¿Qué entiendes por visión? ¿Cómo identificas rápidamente cuando ves a alguien, este líder tiene visión? A ver, no es lo mismo digitalizar y automatizar que transformar. Se supone que estamos en la era de la transformación digital, usando esas nuevas tecnologías, apoyado también por la nueva regulación. Hay un conjunto de elementos que facilitan, ¿no?, el que eso sea posible. Pero consiste en cambiar, yo no diría radicalmente, pero en una gran medida, la forma de hacer las cosas. El primer paso para cambiar la forma de hacer las cosas es imaginarlo y que se consiga mover a todo el mundo en esa dirección. Y luego, efectivamente, está lo que dices, a ver si por las prisas o por el afán de cambiar puedo dar un retroceso. Bueno, pues para eso, lógicamente, tiene que haber esos, no sé, los puntos de control para ver que vas en la dirección correcta, mirar al entorno, porque a lo mejor tus competidores o el mundo cambia más rápido de lo que tú pensabas y tienes que adaptar tu hoja de ruta, pero bueno, también incluir elementos para asegurar que vas capturando el valor, ¿no?, que se dice, que vas capturando, vas consiguiendo el propósito con el que lanzaste esta iniciativa. O sea, no es transformar por transformar, sino porque realmente tú te has planteado que en el scope, en el ámbito donde la empresa desarrolla su negocio,
tienes que hacer determinados cambios por pura supervivencia o competitividad, ¿no? Por tu experiencia en conversaciones con directivos de todos los ámbitos, ¿dónde dirías que está la visión de futuro de un directivo? Me explico. Para nuestros abuelos el futuro era dentro de 20, 30 o 40 años. Para hoy, un líder, el futuro es mañana, pasado mañana o a finales de año, como mucho, ¿no? Bueno, hablo de imaginar, es que son muy diferentes plazos. Sí, efectivamente. A ver, yo diría que hay como un horizonte de unos 3 años donde se establece un plan estratégico. Estamos generalizando porque cada sector tiene también sus timings y sus proyectos, pero diría un horizonte de 3 años que se va revisando pues un poco periódicamente. Es verdad un poco lo que comentábamos antes, que tú puedes tener un plan, pero necesitas generar una serie de escenarios, y de hecho es otro de los temas que está encima de la mesa, más allá de inversiones a largo plazo. Ahora yo sí que veo muchísimo más necesario el tener tecnologías que te permiten estimar y simular qué pasa si que te hace que cambies o la velocidad o la capacidad o la realocación de recursos económicos o humanos porque las necesidades se muevan en otra dirección. Entonces, es verdad que hay un dinamismo que antes no existía y que ahora con el que tenemos que convivir. Belén, para completar esta visión del futuro, hablamos del qué, pensemos un poco en el cómo, ¿no? El proverbio africano ese tan bonito que dice, si quieres viajar rápido, viaja solo, si quieres viajar lejos, viaja acompañado. Da la impresión de que ahora mismo un líder o un directivo no puede pensar solo, tiene que pensar con más gente, incluso con más empresas, incluso compartir hasta una parte de visión con sus competidores. Sí, ¿qué consejo darías tú en esa dirección para afrontar un futuro, los desafíos de futuro, de una forma práctica? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tú has mencionado un tema relacionado con el esquema de alianzas. Yo creo que esto también va de aprovechar todo este entorno tecnológico regulatorio para generar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de relación con terceras partes, ¿no? Clientes, proveedores. Y yo creo que esta es un poco la clave. No es utilizar tecnología para simplificar simplemente o generar eficiencia, sino para generar nuevos modelos de colaboración. Y esto abre un abanico a un esquema de alianzas que antes no se planteaba dentro del sector o con sectores complementarios o con los que puede ser más sinérgico o alianzas tecnológicas. En fin, es este panorama de alianzas que a lo mejor antes no era tan importante como ahora. Y que diría un poco por encuestas que hacemos a nivel global, menos de 1/3 de los encuestados reconocen que tienen ese esquema de alianzas lo suficientemente trabajado acorde con su plan estratégico, sino que es realmente uno de los ámbitos más que tenga más recorrido. Muy interesante ese dato. Belén, para terminar, una conclusión, un consejo de futuro muy personal que darías a líderes en este instante. Pues que no queda más remedio que abrazar el cambio. O sea, es algo al que no podemos poner coto. Esto es renovarse o morir. O sea, se abren un montón de oportunidades que te exige también un sobreesfuerzo también en formarte en temas nuevos, abrir la mente y adoptar el cambio. Si no, te quedas fuera. Contundente. Belén, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues Belén ha dejado en el aire efectivamente la importancia de la transición digital. Si queremos hablar de tecnología, pues es un auténtico lujo que podamos escuchar aquí en este encuentro esta tarde a una persona que a mí personalmente me sirve de referencia, que es Enrique Polo, es el VP, es el vicepresidente de Salesforce en España, es su country leader y está aquí con nosotros. Enrique, por favor. Bienvenido. Bueno, pues había propuesto a Enrique, como título de esta pequeña conversación, el gran salto adelante de la tecnología, que es un nombre casi épico, de la nube al universo de servicios con inteligencia artificial,
que parece que es también la gran transformación que estamos dando. Pero es que suena épico todo lo que está ocurriendo con la tecnología. Vamos, lo que ha ocurrido en la década pasada con la tecnología ha sido épico, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, yo creo que ha sido una década que en términos tecnológicos han sido varias décadas. Y yo creo que el COVID dio un curso acelerado de digitalización a todas las generaciones. Yo creo que históricamente se mete en cuenta que algunas generaciones ya nos empiezan a reconocer en la realidad y empiezan a ver el mundo pasado con el mundo presente. Y había, yo creo, antes del COVID, mucha gente por encima de los 50 que decían esto de la tecnología no va conmigo. Y a fuerza ahorcan. Entonces todos tuvimos que aprender, algunos más, otros menos. Y hemos visto a jubilados haciendo cursos con el navegador, aprendiendo. Yo creo que todos de alguna forma ya hemos visto que la tecnología se puede utilizar. Y luego, a nivel empresarial, el cambio ha sido brutal. Es decir, digamos que ha sido un proceso de conversión. Todos los escépticos en el 2022 o eran conversos o estaban callados. Y la mayoría eran conversos. Porque vieron durante 2 años que los canales físicos estaban totalmente cerrados o parcialmente cerrados y que el negocio venía por lo digital. Y hoy la inmensa mayoría de las empresas ven que el crecimiento viene por canales digitales. Entonces, por eso digo que en términos tecnológicos eso han sido como 2 décadas en una, porque hemos tenido 2 años que han representado muchos años. Entonces, estamos todos, desde el directivo hasta el consumidor, pues a lo mejor en circunstancias normales, como si estamos hablando del 2030. Aquí hay una pregunta sobre esta aceleración de la última década, que es verdad, como dices, que parece que han sido 2 o 3 al mismo tiempo. Hemos adoptado tecnologías a mucha velocidad. Lo hemos hecho muy aceleradamente, pero ¿lo hemos hecho saludablemente? ¿O ha ocurrido como cuando los adolescentes empiezan a crecer, que les crece antes una oreja que la otra, ¿no? Y hemos sido un poco irregulares, a veces sin pensar cómo lo estábamos haciendo? Sí. A ver, hay una curva, no recuerdo ahora qué consultora lo tiene, pero es una curva de adopción de tecnologías que siempre empieza por una fase, digamos, de altas expectativas, que cuando no se cumplen bajas a un valle y a partir de aquí empieza a crecer pues, de una manera razonable. Metaverso, por poner un ejemplo, ¿no? El metaverso ha pasado por una fase donde parecía que todo iba a ser una realidad virtual, pensemos en Meta, y luego, pues ya al final en ciertos sectores tiene todo el sentido del mundo, pero no va a ser de algo general. La inteligencia artificial, a ver, desde hace ya más de 10 años, la inteligencia artificial, la predictiva, se está utilizando. Lo que ha ocurrido es que yo la llamo la inteligencia artificial oculta porque se ha aplicado en el ámbito empresarial. Entonces, todos los consumidores, todos hemos estado disfrutando de esa inteligencia artificial, pero sin saberlo. Claro, hace menos de 2 años surge el que tú como consumidor puedes utilizar la inteligencia artificial generativa y esto ha cambiado totalmente. Ahora está en la agenda de todo el mundo. Pero ya estaba. Ahora el reto precisamente es ver esta inteligencia artificial generativa combinada con la predictiva, cómo nos está cambiando. Es decir, hay una serie de fases que iremos cumpliendo. La duda no es si los vamos a cumplir, sino cuándo se van a cumplir. Y un poco volvemos a lo que has comentado tú de la aceleración. Hay gente que habla... La IA vive en la nube, ¿no? Sí, una de las ventajas, parte de la aceleración ha venido por la adopción de la nube. Yo llevo ya, pues voy a hacer a finales de este mes voy a hacer 11 años en Salesforce. Claro, hace 11 años cuando ibas a hablar con el IBEX 35 de adoptar la nube, pues te veían un poquito raro porque decían, a ver, no, los datos nunca mejor que en mi casa. Yo ponía el ejemplo de, a ver, yo en la Edad Media si tuviese un tesoro, me iría al bosque y lo escondería debajo de un árbol por la noche sin que nadie me vea. Hoy lo meto en un banco, si es que me dan una rentabilidad incluso. Pues esto es igual, es un grado de especialización. Tú le vas a dar a un proveedor cloud tus datos o tus procesos y ellos al estar especializados lo van a ver. Hoy en día, por ejemplo, con todos los ciberataques que tenemos, todas las empresas se dan cuenta que nunca vas a tener los datos más seguros que en un proveedor de infraestructura como servicio o, en nuestro caso, como software como servicio. Pues digo que ha sido una evolución. La inteligencia artificial está para quedarse. Como siempre, hay expectativas que se cumplirán más o menos. La duda ahora está cuándo se va a cumplir. Estamos en una fase de mejorar eficiencias de procesos. Pasaremos a una fase en la que se crearán agentes autónomos, es decir, que tú tendrás tu asistente al que lideras una serie de cosas y a lo mejor tu equipo, si no te encuentra, hablará con tu asistente para saber qué hacer. O sea, todos tendremos un segundo jefe virtual. Eso cuando puede estar en 6 años, en 16, pero lo vamos a terminar teniendo. Y luego tendremos, que para mí es el gran reto, porque al final todas las tecnologías desafían lo que hacemos. Esta es la primera tecnología que desafía lo que somos. O sea, esta inteligencia artificial, cuando te la incorpores tú, es decir, si a lo mejor dentro de una generación los padres deciden si el hijo quiere estudiar estas 7 o 8 carreras y en el fondo es como ir al taller y que te pongan una serie de microchips
para mejorarte el... Vamos a ir a eso. Y ahí sí que va a estar el gran dilema social y ético. Eso, ni idea si van a ser 5, 25 o si el mundo va a acabar antes de que ocurra eso. Pero que estamos en esa evolución. O sea, yo creo que es de la tecnología más disruptiva, la inteligencia artificial, que el hombre se ha encontrado o que ha creado. Ahora mismo se está acelerando nuestro pensamiento, ¿no? Imaginando ese futuro, porque pensábamos que el gran avance era la personalización, que la tecnología está permitiendo a las empresas llegar a cada uno de sus clientes con un nivel de personalización soñado, que era casi una utopía hace algunos años. Y ahora es una gran realidad, no solo llegar, sino predecir sus necesidades, llegar a unos niveles de atención extraordinarias. Entonces, ¿esto es lo que hay después? Sí, a ver, la inteligencia artificial va a acelerar la personalización. Si me preguntas en los últimos 10 años, aparte evidentemente de la adopción de la nube y de este curso acelerado de digitalización que hemos disfrutado todos, lo siguiente es el triunfo del cliente. Es decir, hasta hace 10 años, normalmente las empresas definían el canal y la forma y el momento en el que el cliente podía tratar con la empresa. Eso ha cambiado ahora completamente. Es el cliente el que ha tomado el control y decide por qué canal y cómo quiere hacerlo. Y para mí el ejemplo paradigmático es la banca. Hace 15 años tú ibas a la oficina del banco una vez al mes, 3, 4 veces al año. Hoy entras casi todos los días en la aplicación móvil del banco. Pero porque tú lo has decidido. Y si quieres llamar al call center, llamas al call center. Es decir, es un cambio de paradigma. Y al final, ¿por qué? Porque la empresa lo que necesita para diferenciarse es tratar de una manera coherente y personalizada independientemente del canal. Ese es el gran reto y eso es lo que se ha hecho durante estos años, el conseguir que independientemente que tú llames al call center, vayas a una oficina bancaria o ahora es una reclamación por la web, el trato sea equivalente. Ese es el reto. Y yendo otra vez también a la parte, digamos, social, pensemos que nos estamos acostumbrando a un trato personalizado en todas las dimensiones. Luego, la realidad es que en el mundo físico no es tan personalizado. Entonces, te vuelve a crear parte de la frustración, yo creo que estamos viviendo. La frustración es la diferencia entre la expectativa y la realidad. Entonces, el mundo digital quiere unas expectativas muy grandes y el mundo físico no tantas. Entonces, podemos estar físicamente mucho mejor que hace 15, 20 años, que hace 2, 3 generaciones, pero lo digital hace que tu frustración sea mayor. Me acuerdo de un tuit buenísimo que venía, no recuerdo el nombre, que decía, era en Twitter, decía, vengo de Instagram, chicos, tenemos que aprender, ahí el más tonto tiene un yate. O sea, como diciendo, claro, es que estás en un mundo virtual y luego la realidad es que vas a Twitter o vas a tu casa y no ves Instagram. Entonces, eso también, o sea, la hiperpersonalización tiene un punto ético clave, que es que tienes que tratar a la gente sin manipularla. Porque si personalizas al extremo, pensando en tu interés empresarial, no estás creando realmente, o sea, estás creando una frustración que al final, pues eso, se crea en esa insatisfacción popular. Ahí llegamos a un punto de altísimo interés de visión de futuro. Yo creo que seguramente todos habremos leído a Huxley, ¿no? El mundo feliz. Estamos en un momento en el que, además el término felicidad va a aparecer seguro varias veces en esta conversación de esta tarde, en un momento en el que las empresas queremos clientes felices. Los clientes quieren ser felices en la atención que reciben de sus empresas. Y precisamente la palanca tecnológica nos está aproximando mucho a eso que hasta hace muy poco era un pensamiento utópico. Pero claro, tiene ese otro lado que es algo oscuro, ¿no? Por eso hace falta también incorporar, la ética a la inteligencia artificial. Tú piensas que al final en cualquier estrategia de inteligencia artificial, igual que tienes una estrategia de datos, la inteligencia artificial nunca será mejor que la calidad de los datos que tengas, pues al final hay que eliminar sesgos. Es decir, no puedes que tus algoritmos incorporen sesgos del pasado que puedan crear discriminación, tiene que ser transparente. O sea, si detrás hay una inteligencia artificial, tú como individuo tienes que saberlo, la empresa te lo tiene que decir. Tiene que haber un componente también de reskilling. Es decir, al final, si nos comparamos con nuestros padres o nuestros abuelos, ganamos más dinero, pero también porque estamos más cualificados gracias a la tecnología. No tenemos que pensar en un mundo plano en el que la tecnología destruye empleo, sino que se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer. Es decir, ahora hacemos cosas que ni nuestros padres ni nuestros abuelos fueron capaces de pensar que era posible. Tenemos que tener esa mentalidad. Entonces, por eso digo que el componente ético es fundamental, pero si nos dejamos solamente ver por el lado pragmático de yo tengo aquí la tecnología y que cada uno haga lo que quiera y no nos hacemos responsables, eso tiene
No nos lleva a ningún buen sitio. Así que esta también es la respuesta para toda la gente que se pregunta en qué va a trabajar cuando la inteligencia artificial pueda realizar las labores que hoy hace. Es decir, vas a tener que trabajar en perfeccionar la propia inteligencia artificial, ¿no? En eliminar los sesgos, en perfeccionarte tú a partir de ahí. Ese es el camino que nos queda a los humanos a partir de ahora. Yo creo que en un mundo cada vez más tecnológico, las personas van a ser cada vez más importantes. Y el reto está en que personas y máquinas hagan juntos lo que no son capaces de hacer por separado. Y tienes que encontrar ese hueco. Hay que recapacitar, en el sentido de capacitar de una forma distinta, no de pensar otra vez a la fuerza laboral. La inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, nos lo va a quitar otra persona que sepa utilizarlo. Y si creas, y siempre pongo el ejemplo de la hoja de cálculo, la hoja de cálculo lleva con nosotros 50 años. Si pensases que cualquier tecnología que automatice destruye puestos de trabajo, hoy tendría que haber la cuarta parte de financieros, contables, y al contrario, proporcionalmente, en el número de perfiles que dentro de la población laboral se ha duplicado, porque se ha redefinido la oferta y la demanda. Es decir, tú antes había cosas que ni planteabas que alguien te lo hiciese, porque no te lo podías permitir, y hoy en día hay un montón de gestoras o gestorías que te hacen cosas porque el coste del servicio ha bajado. Es decir, tienes que reimaginar lo que puedes hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que la oportunidad es muy grande. Coincido con que el cambio se acelera y a lo mejor hemos pasado de una generación, nuestros abuelos que trabajaban solo para una empresa, ahora estamos en la generación que trabajamos para 3 o 4 empresas durante nuestra vida laboral, pues a lo mejor nuestros hijos tienen 3 o 4 profesiones distintas, porque tienen que entrenarse y a lo mejor una industria en un puesto que tiene sentido, en 10 años la tecnología lo ha evolucionado como ahora en 40. ¿Vale? Por eso digo que hay que, digamos, pensar, como dicen los americanos, out of the box y abrazar el cambio, pero como una oportunidad. Yo personalmente creo que si lo hacemos bien, pues como ha habido, como la imprenta, hasta como el propio neolítico, es decir, cualquier cosa que surge, lo tienes que ver en el lado positivo precisamente y de manera consciente para garantizar que el cambio sea bueno para todos, no por unos pocos. Qué hermosa reflexión. Enrique Polo, muchas gracias. A ti. Bien, vamos a continuar con estas conversaciones con líderes, enfocando distintos aspectos. Este es esencial, todos los días hablamos de ello. Es uno de los más grandes seguramente del momento y es la transición energética. Así que es un auténtico lujo poder contar esta tarde aquí con nosotros con Carmen de Pablo, que es la CFO y la directora de Estrategia y Sostenibilidad de Cepsa. Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Porque, claro, todos cuando hemos dicho cuáles son los principales desafíos de la transición energética, convertir las empresas que eran dependientes de los combustibles fósiles en empresas completamente verdes. Pero eso es como poner patas arriba, ¿no? Una empresa, pero además en un tiempo tasado muy rápido, ¿no? ¿Hemos aprendido a hacerlo en la última década? Es la pregunta que te traslado, que es cuando se han planteado incluso objetivos. Ahora están en cuestión los del Horizonte 2030, que parece que se nos han escapado un poco de las manos. Bueno, yo creo que tenemos un reto fundamental como sociedad a nivel de lo que es una transición. Disculpas, no sé si se escucha el micrófono de nuestra invitada. Sí, vamos a ver si lo cambiamos y reparamos. Y empezamos la conversación. Bueno, siempre está el socorrido. La tecnología en su mejor expresión. Presencia, exacto. Adelante, Carmen. No, pues la verdad es que yo creo que la última década nos ha permitido también llevar a la energía a otro nivel, ¿no? Quizá era un tema pues que estaba dentro de conversaciones, pero ahora está totalmente elevado en un contexto de lo que son los consejos, los comités de dirección y claramente altamente en la agenda. Y ha sido también un tema de necesidad. Yo creo que aquí estamos viviendo un momento y el año 2023 fue el año más caluroso que está registrado en la historia del planeta. Y no nos damos cuenta, y sí que estamos empezando a vivir algunos cambios climáticos que nos están llevando también a repensar la forma en que debemos de generar esa energía. Yo creo que si vemos un poco lo que es la evolución histórica, al final la energía ha sido una parte fundamental de lo que hacemos.
para que Salesforce pueda realmente darnos ¿no? sus productos y que podamos utilizar, toda la tecnología viene por detrás con una necesidad que va a incrementar todo el consumo energético. Y con la inteligencia artificial no te digo. Pues mira, la Agencia Energética Internacional estima que estaremos más que doblando el consumo energético por la demanda que requieren todos los centros de datos, que serán en el 2026 equivalentes a todo el consumo de Alemania en cuanto a nivel energético. Así que estamos hablando de unas necesidades energéticas tremendas. Pero claro, también si no lo hacemos de una forma sostenible, también nos estamos cargando el planeta. El año pasado también ya incrementábamos ese 1,5 grados Celsius que estábamos buscando no elevar de época preindustrial. Los mares también, los océanos a más de 21 grados y sigue creciendo. Realmente estamos consumiendo nuestro propio planeta a una velocidad estratosférica y ahora con consumos adicionales también por la parte de la tecnología que necesitamos, hay que pasar a la acción. Y yo creo que ahí es donde la transición energética es clave, ¿no? Y empresas como nosotros estamos dando los pasos. Es difícil, como tú decías, es un reto, ¿no? Donde tenemos que acelerar, tenemos que cambiar, descarbonizar nuestras propias actividades, también las de nuestros clientes. Y no es una tarea fácil, ¿no? Es una transformación de nuestras operaciones, de nuestra cultura, de nuestro negocio, etcétera. Sí, probablemente es de las transformaciones más retadoras de las que ahora mismo se puede observar en cualquier empresa del mundo. Sí. Y lo asombroso es cómo... Me gustaría que nos contaras un poco ese reto internamente en una empresa que es líder como la vuestra, como en Cepsa. ¿Cómo lo estáis haciendo estratégicamente? Porque también es una pelea contra el tiempo, ¿no? Y con la presión normativa, además. Sí, bueno, yo creo que tenemos un pilar fundamental que son las personas, ¿no? Realmente, cuando abordamos cualquier tipo de reto, yo creo que el primer pilar que tenemos que ver y donde debemos de dotar a nuestros equipos, ¿no? Que son los que van a realmente impulsar. Y nosotros tenemos una apuesta. Tienes que hacer un reskill también de muchas de esas capacidades, adaptando también la tecnología a lo que haces también en tu día a día. Y luego para nosotros también ese reto llevarlo a lo que son los cambios de nuestras operaciones, tomando también decisiones de inversión que van literalmente a cambiar nuestro perfil de negocio. Nosotros estamos apostando por invertir entre 7.000 y 8.000 millones de euros, de los cuales más de 2/3 van a inversión sostenible, cambiando lo que son nuestras operaciones para llegar a ese reto. Y te diría que también luego tenemos un ámbito regulatorio que nos va a llevar a que no solo empresas energéticas, sino resto de sectores, pensemos en el sector marítimo, en el sector aéreo, en la industria pesada, para descarbonizarse no se pueden electrificar. No van a poder utilizar electrones verdes, que es la tecnología que hemos estado desarrollando y que España realmente ha sido líder. Pasa por una solución de moléculas verdes, donde realmente nosotros, a través de la apuesta que tenemos en hidrógeno verde y sus derivados y en biocombustibles, podemos dar soluciones para que todos esos sectores se descarbonicen también y podamos viajar de una forma mucho más sostenible y tener una energía también más sostenible. Pasa por ser sostenible, asequible y segura, porque Ucrania también nos puso en un contexto también energético complicado y de toma de decisiones que hicimos también muchas empresas y que afectó. Yo creo que en general la energía está afectando en el día a día de todo lo que hacemos, tanto empresas, luego como también consumidores finales. Es de máxima importancia esto, claro, porque depende de nuestro futuro, de tener la energía disponible y en esas condiciones. Pero cuando hablamos del futuro, y aquí está la parte de la visión, Cepsa habéis hecho una apuesta muy decidida por las partículas verdes, lo llamáis, ¿no? El hidrógeno. Moléculas verdes, sí. Pero, ¿la energía del futuro va a ser esa? ¿O qué espacio le dejas a que aparezca una nueva tecnología que cambie el mapa de la energía, de la producción energética? Bueno, yo creo que al final va a haber una coexistencia de diferentes ámbitos energéticos. No es solo una solución, va a haber una combinación de soluciones. Vamos a seguir consumiendo petróleo. De hecho, la Agencia Internacional de Energía estima que todavía no habremos llegado a tener el pico de producción
petrolífera hasta el 2030. Y esa cifra, que yo llevo también ya bastantes años en el sector, se ha ido posponiendo, ¿no? Y la parte fósil seguirá ahí para una serie también de sectores que se tendrán que descarbonizar, pero que lleva tiempo. Tendremos toda la parte también de electrones verdes, y en eso España ha sido pionera, ha sido líder ya de un par de décadas, y ahí podremos seguir haciendo una apuesta clara. Ahora hay un objetivo también, y nosotros nos adheríamos a esa iniciativa de triplicar las energías renovables por 3, en un contexto también de tener 11.000 gigavatios de energías verdes. Pero luego tienes las moléculas también, toda la parte de biocombustibles, donde para nosotros es importante hacer esa apuesta, esa inversión. Estamos ahora también ya invirtiendo en la construcción de la planta mayor en el sur de Europa de producción 2G de biocombustibles, y luego el hidrógeno y sus derivados. ¿Entrarán otras tecnologías? Entrarán y ayudarán también a desarrollar lo que son estas propias industrias. Pero yo creo que ahora mismo la apuesta que vemos clara para ese nuevo enfoque son las moléculas verdes, que tienen que ser verdes. Ahora mismo son fósiles y donde nosotros estamos ya invirtiendo. Es una necesidad, si no realmente estamos todos un poco condenados a dejar un futuro peor para nuestras nuevas generaciones. ¿Cómo manejar de forma inteligente los plazos que necesitamos para hacer una transición energética? Utilizo la misma reflexión de antes, eficiente, no eficaz, o sea, no ir a lo rápido, sino pensar en los atributos que tú citabas, que sea sostenible, que sea asequible, que sea segura, que porque sea segura. lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo deberíamos manejarlo? ¿Cuál es tu visión de cómo deberíamos manejarlo? Pues yo creo que tiene que haber una apuesta clara de las empresas, ¿no? Con una convicción y con una también colaboración público-privada. Aquí es fundamental también tener el apoyo de no solo regulatorio, sino también, obviamente, de instituciones y administraciones que ayuden también a dar esos pasos y a acelerar. Sé que tenéis el sector de automoción aquí representado, y a nosotros la verdad es que nos cuestan muchos meses tener permisos para poder poner cargadores de ultrarrápidos en nuestras propias estaciones, ¿no? Y esa infraestructura que se tiene que desarrollar afecta, por ejemplo, al sector de automoción, afecta también a la forma en que nos movemos, en la forma en que estamos viviendo. Entonces, yo creo que obviamente tiene que haber una agilidad y una apuesta clara por las empresas, pero tiene que haber una colaboración más allá de un marco regulatorio que también te permite, ¿no?, tener una confianza en las inversiones que estás desarrollando, que las vas a hacer de una forma rentable y en un marco obviamente estable. Así que nosotros tenemos una apuesta, yo creo que tenemos también el tamaño para movernos ágilmente, no demasiado grandes ni tampoco demasiado pequeños, para poder, ¿no?, llevar esta transición y hacerlo con agilidad. Nosotros también en este contexto, ahora Cepsa no es una empresa cotizada, y eso te permite también tener quizá una agilidad donde nosotros tenemos una estrategia clara, una visión de medio y largo plazo. Nuestros accionistas están y confían también en la apuesta que tenemos. No miramos el corto plazo de cuál es mi cotización y cuál es el momento en que el inversor está premiando esos factores que van más a corto, sino con una visión también de luces de medio y largo plazo. ¿Y financiar todo esto? Porque es caro. Financiar todo esto. Tenemos bancos aquí, los que nos apoyamos. Como decía, es una financiación y una apuesta para nosotros muy relevante. Y creo que tiene que haber claramente un desarrollo también y una apuesta por los bancos, que no todos están también empujando la transición. La transición es dura, la transición lleva su tiempo, y necesitamos que también, y entendemos los objetivos que pueden tener los bancos de Net Zero Banking Alliance, deben de también seguir acompañando a las empresas, sobre todo aquellas que estamos haciendo este viaje tan complicado. Nosotros tenemos la suerte de contar con el apoyo de las instituciones financieras, tanto locales como internacionales. Esta semana pasada también anunciábamos una financiación adicionalmente del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, yo creo que la financiación tiene que estar ahí, los bancos seguir apoyando también esta transición, eso es clave. Pues experiencia y visión. Ha sido una conversación extraordinaria. Agradecemos a Carmen de Pablo que lo haya compartido con esta claridad, transparencia y también compromiso con el futuro. Gracias, Carmen. Compromiso de todos. Gracias. Y bueno, sabía que le estaba escuchando con mucha atención a Carmen, nuestra siguiente invitada.
que precisamente puede hablar muy bien, porque lo conoce de una forma muy transversal de todo el sector de la automoción y más allá. Es la presidenta de Michelin de España y Portugal, María Paz Robina. Bienvenida, María Paz. Me ha hecho spoiler, ¿eh? ¿Sí? ¿En qué? En las nuevas formas de movilidad, en las nuevas energías, en cómo moverse. Alguien me dirá, seguro, entre las personas que nos están viendo por YouTube, ¿y el próximo coche que me compro, de qué energía? Uy, yo no me atrevo a aconsejar, Dios. Pero sí cómo va a rodar, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas más divertidas de Michelin, ahora entramos en la materia de aprendizajes y visiones, es que en la parte de visiones estáis trabajando en los neumáticos de las naves espaciales, ¿no? Alguien dirá, ¿neumáticos en las naves espaciales? Lo he dicho bien, ¿no? Sí, bueno, naves espaciales con Michelin es neumáticos. una empresa pionera en que en nuestro ADN está la innovación y en estos momentos realmente es que estamos abriendo nuestro campo de actuación a muchos ámbitos en los que antes estábamos como menos presentes. Todo el mundo nos conoce por los neumáticos y por los restaurantes, las estrellas. Somos los mismos, por si alguien no lo sabía. Sin embargo, ahora pues somos una empresa tecnológicamente muy avanzada, con un gran conocimiento de los materiales, de los polímeros, y entonces hacemos cosas en el ámbito médico, en el ámbito espacial, en el ámbito de la movilidad, en muchísimos ámbitos, porque lo que hacemos es intentar hacer un mundo mejor. Pues esta introducción venía a cuento para explicar que Michelin, claro, es mucho más allá, es una empresa que va mucho más lejos, efectivamente, en tecnología, en innovación, en conexión con todo tipo de negocios, no solo la movilidad en sí misma, sino bastante más allá. De la década que hemos dejado atrás, ¿cuáles son los principales aprendizajes? Bueno, yo creo que ha sido una década de una gran transformación global y en el ámbito de la movilidad, quizá uno de los que más, entre otras cosas porque si algo pasó en el año 2020 es que el mundo se paró. O sea, hablamos del COVID con todas sus repercusiones evidentemente médicas, que es lo más importante, pero detrás de ese momento lo que pasó es que el mundo se paró y fuimos conscientes de la importancia de la movilidad para el desarrollo humano, más que nunca. Entonces, más que nunca es importante tener una movilidad que sea sostenible y que se adapte a las necesidades de los tiempos. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas, como que las formas de movilidad son muy, muy diversas, que lo que nosotros antes pensábamos que lo teníamos que hacer con un coche, un utilitario, pues no sé, yo hace 10 años no me hubiera imaginado un señor encorbatado con traje y una vesta yendo en un patinete a trabajar. Hoy sí. Y hoy sí. Hoy es decir, que hay múltiples formas de movilidad, que estamos yendo hacia una movilidad sostenible y que el campo es infinito en las formas. La gente ha cambiado su forma de entender la movilidad, las nuevas generaciones ya no piensan tanto en tener un coche en propiedad, sino en compartir, en desarrollar nuevas fórmulas cada vez más comunes. Entonces, bueno, yo creo que en estos 10 años hemos dado un cambio en la sensibilidad por la sostenibilidad de una forma global, porque el sector de la movilidad, y lo ha comentado un poco la compañera, probablemente no es el que más, pero es uno de los que más foco se le está poniendo en el ámbito de la sostenibilidad. No siendo el que más contamina, pero tiene un foco muy puesto y yo creo que todas las empresas tenemos muy claro que tenemos que ir hacia un futuro sostenible. Hablemos del futuro, de tu visión sobre el futuro, María Paz, porque efectivamente el presente reciente nos ha mostrado un cambio grande, ¿no?, en nuestra forma de movernos, en la movilidad de los seres humanos. ¿Qué más podemos encontrarnos en el futuro? Bueno, el futuro de la movilidad, yo pienso que tiene que ser, lo primero, sostenible. Vamos hacia una movilidad cada vez más autónoma. ¿Qué significa autónoma? Pues que no haya nadie conduciendo o llevándote, sino que los propios vehículos, máquinas sean capaces de llevarte. Quería estar seguro de eso. Una movilidad más conectada. El mundo se está transformando y cada vez gestionamos muchos más datos que nos van a hacer ver hacia optimizar, digamos, de alguna forma o hacer más eficiente esa movilidad y, por supuesto, más segura. Es decir, no podemos perder seguridad por los otros ámbitos previos. Con esta definición de tanta precisión y rigor, da la impresión o puede darnos la impresión de que es uno de los futuros
más fáciles de ver, más fáciles de desarrollar, como si estuviese ya bastante tasado. ¿Es así? ¿No tiene retos grandes que sean difíciles de conseguir? Yo creo que ahí tenemos retos en este mundo muy, muy complicados, porque estamos en un momento de transformación en cualquier ámbito de la vida, pero cuando decimos que tenemos que ir hacia una movilidad sostenible, detrás de eso hay múltiples soluciones. Por eso decía, me he hecho spoiler, porque bueno, tenemos la electrificación, que es de lo que todo el mundo habla, de tener vehículos eléctricos, pero no se puede quedar ahí, tiene que haber vehículos que vayan con moléculas verdes, con todo lo que con todo lo que Carmen ha comentado. Detrás de todo esto tiene que haber unos cambios tecnológicos, unas innovaciones que estarán por llegar y que son súper importantes. Y yo creo que el mundo de la movilidad, que como he dicho es fundamental para el desarrollo humano, es uno de los que más va a evolucionar en los próximos años. Es uno de los más colaborativos, seguramente, de cuantos negocios podamos ver, ¿no? Las cadenas de valor en el mundo de la movilidad son extensísimas. Y es una de las preguntas que tiene que ver con nuestra reflexión de esta tarde. Muchas de esas cadenas de valor quedan un poco tocadas, se han cambiado un poco los actores, las confianzas, hablábamos al principio. ¿Hay una transformación por ese lado? ¿Intentamos que se queden las cosas más concentradas en los mercados o no? Tanto como eso, es decir, la movilidad es clave para el desarrollo de cualquier industria, de cualquier economía, es decir, estamos en el centro de todo. Si alguien quiere hacer sostenible su negocio, va a tener que hacer sostenible toda la cadena de valor de ese negocio, e incluido lo que normalmente transportamos, porque las cosas no nos llegan así, las cosas alguien nos las trae de alguna forma o de otra. Entonces sí que es cierto que en el ámbito que estamos en el centro de una transformación que va a impactar en absolutamente todas las empresas, tanto desde el punto de vista social, económico y evidentemente los últimos tiempos también nos han llevado a ser un poco más desconfiados porque cuestiones que ocurren en la otra punta del mundo nos impactan porque no somos capaces de mover todo lo que quisiéramos mover en cuanto a mercancías, etcétera. Y ahora somos súper interdependientes de cualquier parte del mundo. Entonces sí que es uno de los ámbitos de los más transversos porque impactamos absolutamente en todo. Nosotros, por ejemplo, fabricamos neumáticos de camión y yo sé cómo va la economía por los neumáticos que se venden. Dice, porque si se venden neumáticos de camiones que se están transportando en mercancías y se transforman en mercancías, es porque ahí la economía se está moviendo. Entonces, son indicadores muy claves de ¿Y cómo va la economía, María Paz? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. O sea, que estamos en un momento ahí va por continentes. como de transformación, sí, ¿no? estamos yo creo que desde los últimos años también para Europa las cosas se están complicando. Las cosas se han complicado pues porque nadie imaginaba. O sea, están ocurriendo no cosas imprevisibles, están ocurriendo cosas imposibles. Hace 10 años nos dicen que va a haber una guerra en Europa como la que tenemos y decimos, imposible. O sea, hemos pasado ese límite de lo imprevisible. Entonces, bueno, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo lo que ocurre en el mundo nos está impactando. Entonces, bueno, Europa está relativamente estancada con todos sus problemas globales y otras economías pues cada una lleva su ritmo. Te voy a contar yo una historia de las que contábamos en Capital Radio esta semana. En Japón están desarrollando un proyecto de una cinta transportadora para transportar mercancías que conecte Tokio y Osaka. Es como hacer una cinta transportadora entre Madrid y Málaga, por ponerte un ejemplo. Donde ahora hay camiones y hay transporte ferroviario, hay otro tipo de cosas. ¿Cómo te suena esa historia? Bueno, me parece un poco larga. 500 kilómetros. Nosotros apostamos por cualquier tipo de movilidad que ayude a ser más eficiente y ser más sostenible medioambientalmente. Entonces, bueno, cadenas tan largas pues tendrá su complejidad, pero bueno, ¿por qué no? O sea, todo tiene su salida. A mí a veces cuando me preguntaban qué pensamos de llevar transporte mercancías por tren, y yo de broma siempre decía, pues hombre, mal porque no gastan neumáticos, pero en el fondo decimos bien porque las apoyamos porque al final tenemos que apoyar todo aquello que favorezca la eficiencia y que favorezca la sostenibilidad global. Entonces cualquier tipo de salida de estas pues es buena. Además nosotros hacemos cintas transportadoras también. También, por eso entra dentro del ámbito de negocio. Pues María Paz Robina, presidenta de Michelin, muchas gracias por esta conversación.
Bueno, del desafío de la movilidad sostenible vamos a pasar ahora al desafío esencial, que es cómo financiamos todo esto, cómo se impulsa el crecimiento empresarial. Así que invito a Ana Díaz Fontana, la directora de negocio de empresas de CaixaBank, que ha sido nuestra invitada valiente de esta tarde. Gracias. Gracias, Ana María. Vaya presentación. Pues sí, además, fíjate que llegas, sales y ya tienes un grupo de peticiones previamente que has podido escuchar, de focos de atención, de todo lo que hemos hablado, todo, sin excepción, necesita financiación. Y probablemente en los años que vienen, de mucha financiación. Probablemente incluso de más financiación de la que hasta ahora se ha venido facilitando por el sistema a las empresas, porque los retos son enormes. Pero por no desordenarnos, en la década que dejamos atrás, ya que estamos haciendo el ejercicio por el 10º aniversario de Capital Radio, en la década que dejamos atrás, en tu vida financiera, Ana, ¿qué crees que ha sido el principal aprendizaje? ¿Cuál crees que es el principal aprendizaje? Mira, la verdad es que cuando piensas en la última década parece que han sido 3 décadas, ¿no? Porque cuando te pones en el año 2013, que hay que ponerse en el año 2013, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esta década? ¿Os acordáis de la burbuja inmobiliaria, Lehman Brothers, consolidación de la banca? Madre mía, el fin del mundo, ¿no? Paro cercano al 27%, pérdida del poder adquisitivo del 9%, población española cerca de la pobreza del 22%. Qué pesadilla. Parece como la década prodigiosa ahora, ¿eh? De dónde estábamos y de dónde estamos ahora, ¿no? Ahí se produjo, lógicamente, un ajuste de la productividad española y de las empresas españolas enorme, ¿no? Con crecimientos de productividad del 1,6% que no los hemos vuelto a vivir hasta ahora, con gran apoyo del sector exterior, lógicamente de la banca, pero de todos los agentes institucionales y del mercado para sacar a toda Europa y a Estados Unidos de esta situación, ¿no? Cuando ya parece que estábamos saliendo para adelante, pues vino el COVID, ¿no? A veces lo piensas y me acuerdo de lo que decía nuestro colega de Salesforce, dices, sin lugar a dudas nos tuvimos todos que enfrentar a unos grandísimos retos, ¿no? Fijaros que el PIB español cayó un 11% en el 2020, de nuevo, otra vez, unos números aterradores, ¿no? Y como la banca fuimos un sector esencial. Mantuvimos todas nuestras oficinas y sucursales bancarias abiertas al público. Había que acordarse que se hicieron como hasta grupos burbujas. Unos eran el grupo A y el grupo B, pues había algún contagiado que hubiera personas que pudieran seguir atendiendo al público en las oficinas bancarias. Y lo mismo con las empresas, ¿no? Y se produjo, yo creo que la gran coalición público-privada con la ayuda de los fondos ICOs, donde nos pusimos todos a favor y a inyectar liquidez al sector empresarial y al tejido productivo español, precisamente para que continuaran con su actividad, para que no pararan y para que no fuera la liquidez, la falta de liquidez la que hiciera pues rememorar tiempos pasados que en este momento sí que fueron se paró peores. Todo, claro, ¿no? las empresas, la movilidad. En la propia banca, imagino casi los momentos de pánico, nos van a seguir pagando los vencimientos cuando no hay actividad. O sea, es que todo estaba conectado y ahí era un epicentro, ¿no?, de observación. Fueron momentos duros, que os voy a decir, pero para todos, ¿no? Yo creo que para toda la sociedad, pero creo que la banca, la parte pública, esa colaboración público-privada fue esencial, ¿no? ¿Funcionó? Funcionó, por supuesto que funcionó. Funcionó, la inyección de liquidez que supuso para las empresas del país fue necesaria, pero no solo para las grandes, para las pequeñas, porque yo creo que una de las grandes temas importantes en España es el tamaño de nuestras empresas, ¿no? El 78% de nuestro tejido productivo son pequeñísimas empresas, pequeñas y medianas empresas, y para ellos, lógicamente, la liquidez era esencial, ¿no? Claro, ahí pasamos a un momento de tipos de interés negativos, inyecciones de liquidez, había estímulos fiscales, poco a poco se han ido retirando todos estos estímulos fiscales. ¿Os acordáis, ¿no?, de la crisis de las materias primas, subidas de tipos de interés? Y ahora nos encontramos en un momento donde la economía española parece que va, y que va por encima de lo que se esperaba de ellos, pero hay que entender cómo se están produciendo estos crecimientos del PIB.
Eso suena a que todos estamos obligados a entender mejor lo que pasa. Este es nuestro ejercicio de esta tarde, intentar ser coherentes en el diagnóstico. ¿Estamos entendiendo correctamente la transformación de las economías, de la sociedad que se está produciendo? El propio ejercicio de la banca, que es una exigencia, ¿entiende mejor a sus clientes empresariales? Porque empieza a recibir demandas de empresas que tienes que ya no somos la misma empresa. Y probablemente tú tenías hecho el rating, el ejercicio de riesgos de la empresa anterior, pero esa empresa hoy es otra empresa. Y mañana va a ser otra y va a tener otras necesidades. ¿Esto no es muy exigente? Sí, estamos todos en transformación continua. Yo creo que lo han dicho los ponentes anteriores, ¿no? Creo que el gran reto de la década futura es cómo somos capaces de transformarnos y adaptarnos en tiempo y forma a lo que viene por delante, que yo tampoco me atrevería a sacar esa visión futura, pero sí que claramente las cosas ocurren más rápidas y con más profundidad, ¿no? El crecimiento, lo dicen todos los servicios de estudios, ¿no? El crecimiento de la economía española está muy apalancado en el crecimiento del empleo y muy poco en la productividad. Y eso hace que nuestro crecimiento del PIB puede que no sea sostenible, ¿no? Para acometer ese cambio y ese ajuste en la productividad se requieren grandes cambios, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, está en cómo apoyamos sectores más productivos, menos intensivos en capital humano, más intensivos quizá en capitales de esas transformaciones digitales. Y aquí la banca, antes lo decían, ¿no? Pues por supuesto que estamos impulsando la financiación sostenible, entendiendo como financiación sostenible no solo la eco, no solo la verde, que también, y ahora hablamos un momento, sino también la sostenibilidad entendida en su sentido más amplio, en la parte de gobernanza de las empresas y también en la parte social. No nos olvidemos el legado fundacional de Caixa, que es su gran fundación, la Caixa, y cómo devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da, ¿no? Sí, importantísimo e impresionante el impacto social positivo que genera la Fundación Caixa, que en este caso es un ejemplo mundial, ¿no? No hay fundaciones por el mundo con ese nivel de personalización quizás de la actuación. Es la quinta fundación privada más grande del mundo, efectivamente, y por lo tanto aporta, sin lugar a dudas, un gran apoyo social, fundamentalmente en España. ¿Y en el futuro ese desafío va a seguir estando? Es decir, ¿sigue teniendo mucho propósito y sentido algo como la Fundación La Caixa? Bueno, nosotros claramente somos fieles a nuestros orígenes fundacionales, cumplimos cerca de 120 años de historia y seguimos siendo muy fieles. Nuestra acción social, nuestra responsabilidad social corporativa está muy afianzada en todos los trabajadores, en todos los que formamos parte de la familia de CaixaBank, con iniciativas de todo tipo para estar cerca de lo social. Así que sí, seguiremos apoyando. Es difícil compartir visiones de futuro, pero para ti, Ana, ¿cuáles serían los desafíos que más respeto te producen sobre lo que hay que hacer a partir de ahora en los años que vienen? Bueno, yo creo que la banca tenemos la necesidad de seguir entendiendo a nuestros clientes, de ponernos en la piel de nuestros clientes. Nosotros abogamos por la cercanía y la confianza. Son dos palabras grandes que empiezan por C las dos, por cierto. Pero claramente en la banca trabajamos con la confianza de nuestros clientes, ¿no? Y nosotros creemos que la cercanía es la base, sobre todo en el mundo empresarial. Seguimos creyendo a través de nuestras 220 centros de empresas que tenemos por toda España que ver ese tejido industrial, percibir, sentir, estar cerca de nuestros clientes empresarios es importantísimo. Pero, por supuesto, con la transformación digital al servicio de nuestros clientes, no a pesar de nuestros clientes, ¿no? Al servicio de nuestros clientes, de manera que su relación con nosotros sea cada vez más ágil y más eficiente. Decía María Paz que ya sabe cómo va la economía según los pedidos. Seguro que tú también, Ana, sabes cómo va la economía según la demanda de crédito empresarial, ¿no? Pues vamos, ¿no? Como decía... Ahí vamos. Ahí vamos. Pues sin lugar a duda hay demanda de crédito, hay proyectos empresariales interesantísimos, hay que seguir apoyando. Creo que después viene una compañera de un banco que apoya el emprendimiento. Hay que seguir apoyando el emprendimiento, la creación de empresas. Nosotros desde el banco, desde la división de Day One, apoyamos el emprendimiento claramente y hay que seguir apoyando en todos los estados, en todos los estadios de las empresas. Es necesario apoyar para que se creen, además,
sinergias e integraciones. El tamaño de la empresa española es uno de los problemas para su competitividad y la banca, sin lugar a dudas, pues jugamos un papel importante en hacer llegar ese crédito a esas empresas. Y ahí vamos a estar, y ahí hemos estado, ahí estamos y ahí seguiremos estando. Sí, en ayudarles a crecer. En ayudarles a crecer. Actor importantísimo. Pues Ana Díez Fontana, muchísimas gracias por compartirlo. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Estamos con las dos últimas intervenciones de líderes. Invito a Federico Ramos, es director de Agbar en Madrid, del grupo Veolia, a abordar uno de los grandes temas del momento, que es efectivamente los desafíos medioambientales y en particular el sector del agua. Ahí está identificado como una de las megatendencias que hay que atender sí o sí. Siempre ha sido así en el pasado, pero quizás la impresión que tenemos, Federico, no sé si estás de acuerdo, es que no hemos dado el valor real suficiente que tiene el agua, ni siquiera al riesgo de gestionar bien todo el ciclo del agua. No sé si en la última década también habéis sido una infraestructura crítica y habéis tenido servicio esencial como la banca o como otros tantos sectores de la economía española. ¿Hemos aprendido algo al respecto? Bueno, pues si hacemos memoria. A ver este micrófono que parece que tampoco nos funciona. Vamos a buscar el micrófono alternativo que estaba por aquí y escuchamos a Federico. Vamos a encontrarlo. No, así podemos escuchar, sobre todo también para las personas que, gracias por seguirnos por el streaming, puedan escuchar también a nuestro invitado. Sí. Pues sí, hacemos, estaba escuchando a mis compañeros de tertulia esta tarde, si pensamos 10 años atrás, pues hace 10 años efectivamente salíamos de una crisis financiera importante. Todavía estaba lejos el Acuerdo de París sobre cambio climático, es decir, las cuestiones climáticas no entraban todavía en la escena global como una preocupación. Y el agua pues es un servicio que parece que, como siempre que abrimos el grifo sale agua, al menos en España, pues no parece que sea un problema, ¿no? La realidad es que al firmar aquel Acuerdo de París sobre el cambio climático y los países nos comprometimos a mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de la línea primero de los 2 grados y después del 1,5 grados de temperatura, pero en la última cumbre de Dubái del año pasado, yo de las últimas COP creo que he ido a casi todas, hemos asumido que estamos por encima de esa senda. La principal consecuencia de estar por encima de esta senda es en agua. ¿Qué significa que la temperatura vaya a estar por encima de estos 2 grados? O que al menos esté por encima de estos 2 grados, pues que tiene un impacto enorme en el agua, en su distribución. ¿No tenemos conciencia de esto? Todavía no del todo, porque seguimos abriendo los grifos y sigue saliendo agua, pero en un país como el nuestro, en el que recibe cada año, por ejemplo, este año más del doble de población la vamos a recibir en turismo, ¿no? O sea, vamos a recibir más de 90 millones de turistas y les tenemos que prestar muchos servicios. Pues, básicamente hay uno muy esencial, que es que tengan agua, ¿no? Se duchen y demás. Y además producimos frutas y verduras que abastecen a Europa y es una gran actividad que emplea a mucha gente, sobre todo en determinadas regiones del país, y se juega mucho con el agua. Bueno, todavía al agua no le damos el valor, quizá porque la formación del precio del agua no se produce en un mercado de oferta y demanda. No hay un cruce entre la oferta y la demanda que fije el precio del agua. El agua se fija su precio por la suma de costes de los servicios que se incorporan al agua. Y esto significa que la señal de escasez, que significa un precio alto, en agua siempre la mantenemos baja. Por razones sociales, evidentes, por muchos motivos, pero también tiene una consecuencia negativa, que es que no le acabamos de dar el valor y puede que no le estemos dando la importancia suficiente a la necesidad de invertir y de prepararnos para la escasez de agua que se nos anuncia. Y viene, ¿no? En el caso, lo estamos citando mucho, pero es normal, cuando hablamos de aprendizajes de la década, la pandemia ha sido un gran aprendizaje. Como infraestructura crítica que tuvisteis que gestionar en toda España, tenéis una enorme cantidad de responsabilidades de que el agua siga saliendo por el grifo. ¿Qué aprendiste?
Bueno, aprendimos que hay que agradecer a mucha gente su profesionalidad y su implicación, y que nos sentimos orgullosos de las personas que trabajan en nuestra organización, y estoy seguro que a muchas organizaciones les pasó lo mismo, porque les pedimos comportamientos que excedieron lo habitual, lo normal, y con mucho. Desde luego el comportamiento en la sanidad fue muy público y reconocido, pero hubo otros muchos sectores, no tan en primera línea de una pandemia, pero que siguieron funcionando, y uno de ellos fue el agua, ¿no? Nosotros tuvimos que confinar a personas durante turnos largos para evitar que se contagiaran y pudiera seguir funcionando pues las instalaciones de potabilización, depuración, los depósitos, y pudiéramos seguir disfrutando de agua con normalidad, como pasó afortunadamente, ¿no? Esa fue una gran lección, y agradecer a todos los que se esforzaron durante ese periodo. La digitalización nos ayudó. La digitalización, como en todos los ámbitos, es una herramienta que ha sido muy útil y que va a seguir siendo útil en agua. Y bueno, eso es, de la pandemia aprendimos mucho, incluso que de analizar las aguas residuales de una población podíamos anticipar el nivel de contagio que se iba a producir del COVID con unos días antes de que se manifestara en salud de las personas. Nosotros ya sabíamos, analizando aguas residuales con 5, 6, 7 días, dónde iba a subir los contagios. Bueno, y hoy todavía se obtiene una información muy valiosa, ¿no? Sobre el estado de salud de la población. Sí, así es. Es cierto. Estaba pensando en una conversación que tuvimos en Capital Radio con Ángel Simón, que ahora ya es compañero de Ana en Caixa, ¿no? En Criteria, cuando era presidente de Agbar, nos contaba, y ahí hablaba de la concienciación, de lo importante que es entender el ciclo completo del agua. Cómo el gran desafío está en que el agua que utilizamos seamos capaces, utilizando la tecnología, y ahí parece que hay importantes avances, de tomarlo de la montaña, servirlo en nuestras casas, recoger las residuales, depurarlas, incluso volver a subirlo a la montaña y hacer un círculo completo del agua. Y estamos en esto, ¿no? En esto estamos, hacia eso avanzamos. El agua es el ejemplo de economía circular quizá más evidente, porque el propio ciclo del agua es, como su nombre indica, circular, y nosotros lo que tenemos es que facilitar que circule y que vuelva a su utilización, ¿no? El agua, en el mundo, la cantidad de agua es la misma desde hace miles de años. Esto a veces es desconocido. La cifra de agua es estable desde hace miles y miles de años. Tiene distintas formas. Está en los océanos salada, está en los acuíferos, la gran reserva de agua terrestre y potable, está en forma de nieve en las montañas. Y lo que tenemos que hacer es impactar en ese ciclo lo menos posible, hacer un uso lo más virtuoso posible de ese ciclo, ¿no? Y en eso estamos. Nuestro reto, si se extienden los periodos de sequías, si cuando llegan las lluvias son más torrenciales y nos cuesta más retener en agua, pues es cómo adaptamos nuestras infraestructuras para esos nuevos escenarios que se nos plantean, ¿no? Cómo conseguir un mix de agua que haga más resiliente el abastecimiento a las poblaciones, cómo incorporamos agua desalada, agua reutilizada, agua de los acuíferos, de la forma más óptima posible, desde luego económica, pero también medioambientalmente, para responder a las necesidades de las poblaciones, de las industrias, de la agricultura. Ese es el reto. La tecnología nos ayuda, pero no es un reto menor, ni son soluciones que se puedan improvisar. En agua, una sequía, decimos que nos enseña a responder a la siguiente. Cuando se nos ha echado encima una sequía, gestionamos lo que tenemos, porque no vamos a ser capaces de improvisar muchas soluciones. ¿Y no es un desafío entonces, Federico, pensando en esto que dices, y que probablemente vengan sequías recurrentes y con periodos de inundaciones, pensar en un plan que mejore, que modernice las infraestructuras, que actúe en todo el ciclo del agua y que haya una colaboración pública-privada muy eficaz, ¿no? Muy funcional? Desde luego. Vemos que las necesidades de agua van a superar con mucho el presupuesto público que vamos a poder dedicar al agua, y que va a haber un gap que lo ideal es cubrirlo con una colaboración público-privada. Los presupuestos públicos no van a ser capaces de responder a la velocidad que las necesidades de agua van a demandar en los próximos años. De ahí que, con ayuda de las entidades financieras, de las empresas que nos dedicamos al sector, de la tecnología, avancemos en
dotarnos de esas infraestructuras que nos permitirán desarrollar centros de procesos de datos, como hemos hablado hoy, o empresas que mejoren sus plantas de tratamiento de hidrocarburos o de hidrógeno verde. Todas estas requerirán agua y lo que tendremos es que dedicar recursos suficientes para estar preparados para dar una respuesta a esas necesidades, ¿no? Y la colaboración público-privada es el mecanismo que va a completar al presupuesto público, o si no, no llegaremos. Esto en un ámbito como el de la energía está muy asumido y lo conocemos y se utiliza. En el ámbito del agua todavía estamos un poco lejos. Tiene mucho camino por desarrollar la colaboración público-privada en agua todavía, en dotarnos de las infraestructuras necesarias para estar preparados para lo que nos viene. Pues esta reflexión nos permite construir una visión más coherente, efectivamente, de cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Federico Ramos, muchísimas gracias. Gracias. No quedo por ahí. Bueno, vamos a otro de los grandes desafíos de los que más se habla en este momento, que es la salud global en un mundo que envejece. Invito a Carlos Rus, es el presidente de ASPE, la asociación que agrupa a las empresas que prestan asistencia a la salud, a la sanidad privada. Carlos, gracias por acompañarnos. Porque el envejecimiento no es un problema solo de España, es un problema del mundo, ¿no? Es un problema de España, pero si nos vamos a los datos, en muy pocos años en España hemos doblado el número de personas de más de 64 años. ¿Doblado? Doblado, ya estamos en el 20%. Le tenemos que sumar que la tasa de natalidad es la segunda más baja de Europa. Estamos en 1,16 hijos por mujer. Y esto ya hace que cada vez tengamos un paciente más crónico, más pluripatológico, en un contexto en el que la sanidad está prevista para atender a un paciente agudo. Y ahora tenemos que invertir en una sanidad que atienda al paciente con una necesidad de tiempo o una proyección de largo plazo, con todo el impacto que tiene en gasto. Claro, estaba pensando que también por ordenar la conversación, ya en los últimos 10 años aprendimos muchas cosas al respecto, porque esto ya lo veíamos venir. Y bueno, con la pandemia pues fue la bomba, ¿no?, sanitaria. Sí, la pandemia nos enseñó mucho, nos hizo muy amigos de las administraciones, nos acercó mucho. Trabajamos codo con codo, trabajamos con un solo equipo, nos enseñó que necesitábamos sistemas más resilientes, que fueran flexibles, y la administración pues carecía de esa flexibilidad propia que le da el derecho administrativo, le da inflexibilidad. Entonces nosotros aportamos ese recurso estratégico para ese momento concreto y también esa alianza flexible, dotamos de flexibilidad al sistema, de capacidad de adaptarse a las circunstancias. Pero descubrimos que la atención sanitaria iba mucho más allá de lo que hasta ese momento pensábamos que era una necesidad de atención a la salud humana, ¿no? Ahí empezamos a ver lo importante que era la salud preventiva, ahí empezamos a entender que había que mantener los cuidados después de los procesos médicos, empezamos a intuir, ¿no?, los desafíos que vienen, que son muchos. Y que permanecen, ¿no? Porque el post-COVID podía justificar la elevada cifra de lista de espera que tenemos actualmente, porque al final produjo un embolsamiento de asistencia no realizada. También produjo un agotamiento muy importante del profesional. Todo esto nos ha hecho tener un sistema que está permanentemente saturado en el ámbito público, y esa saturación se va trasladando al ámbito privado también. Y al final vemos que no es un problema coyuntural, es un problema ya estructural del sistema y que requiere de nuevas soluciones. Y el COVID nos hizo pensar y aportar, fue como un poco máquina del tiempo. Cosas que pensábamos que iban a llegar al sector dentro de 10 años aterrizaron en 3 meses, ¿no? ¿Ha quedado muy tocado el sector después de todo esto? Porque da la impresión ahora mismo, hablamos casi cada día de ello, que los profesionales sanitarios se van a otros lugares, que el sistema sigue siendo muy vulnerable, que la propia sanidad privada no puede sustituir a la sanidad pública en muchos aspectos. A ver, muchos son titulares de prensa. Si estamos viendo un momento en el sector, es un momento donde la ideología vuelve a acampar a sus anchas. Y en el post-COVID, todo ese reconocimiento que obtuvo nuestro sector de pronto ha desaparecido. Y de pronto las nuevas normativas quieren prohibir la colaboración público-privada. Es una ley de gestión pública que va exactamente en esta línea, ¿no?, en evitar la colaboración público-privada y la gestión privada de centros públicos. ¿El profesional se va? No. El profesional no se va tanto como se piensa. ¿Teníamos problemas antes de escasez de médicos? Sí, ahora es de más de ciertas especialidades.
¿Tenemos que evolucionar el sistema? Sí, no podemos tener un profesional cuyas competencias están reguladas por ley y llevan sin modificarse 21 años. Esa es una evolución necesaria de carácter no tecnológico, muy administrativa y muy básica. Entonces nos movemos más en el mundo de la prensa. Se está utilizando mucha normativa para hacer titulares. La normativa o la legislación como marketing. Esto lo estamos viendo y luego es normativa que no es realmente, que no tiene capacidad de aplicación, ¿no? Vamos a abordarlo en términos de empresa. Una empresa tiene como propósito satisfacer necesidades de la gente. Esta es una definición muy sencilla. Si hablamos de salud, ¿qué palancas tenemos a nuestro alcance, Carlos, para conseguir que esto funcione según las necesidades reales de las personas? Ahora mismo, con lo que nos está pasando. Nuevas tecnologías. El aterrizaje de la inteligencia artificial ha llegado y hacías un silogismo y decías, oye, cuando se puso en marcha no sé, pues la calculadora, seguro que hubo muchos matemáticos que pensaron que la llegada de la calculadora iba a hacer que la gente no supiera sumar y restar o hacer una raíz cuadrada. Sin embargo, como decías, llegó el Excel y cada vez hay más contables. Pues la llegada de la inteligencia artificial en sanidad es una demanda urgente porque cada vez tenemos un paciente que es más exigente, que vive más tiempo, que ya tenemos una esperanza de vida de 83 años, con necesidades más a largo plazo. Entonces ya esta inteligencia artificial tiene que aterrizar. Para esto necesitamos el trabajo y un gran volumen de datos. Necesitamos regulaciones que permiten esa gestión y esa cesión de información y que se haga de una forma segura y que se haga de una forma pues que sea equilibrada y que permita pues a distintas empresas poder acceder a esa información de una forma anonimizada y poder progresar. Entonces, la palanca tecnológica, no solo en la IA o no solo en la monitorización remota, sino también, por ejemplo, en algoritmos ya muy avanzados que permiten la detección temprana de enfermedades crónicas. O la utilización de los wearables para la medicina preventiva, que nos permite pues, ir controlando ciertos factores de riesgo. Esto sonaba antes a algo extraño o lo llevamos incorporado ya de una forma, sin embargo, muy natural, y yo creo que cada vez tienen que seguir avanzando para ayudarnos en esa prevención. Hay un gran desafío, por lo menos parece haber cierto consenso en ello, para la década que viene, para los próximos años, que es el de la salud mental. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Hace un par de años en Capital Radio celebrábamos el Día Mundial de la Salud y hablábamos con una temática que era una gran pandemia que se estaba dando en todo el planeta, que era la obesidad y las comorbilidades, ¿no? La diabetes, problemas cardíacos. Hoy en día el tema sería la salud mental. Ha llegado y aterrizado de una forma brutal. Yo creo que llevamos un ritmo de vida cada vez más acelerado, cada vez más estresante en las grandes ciudades, y esto está provocando pues, que tengamos cada vez mayores problemas para atender a todo ese volumen de nuevos pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Y nos dice que al final hay que integrarlo dentro de la empresa, en políticas que nos ayuden a tener una salud mental o una salud no solo física, sino también mental, o tener en cuenta también dentro de las distintas áreas de asistencia sanitaria, no solo en la parte mental, cuidar, el crear hábitos, igual que pensamos en la nutrición, pues también saludables desde el punto de vista de salud mental. Yo creo que es un nuevo gran reto y donde hace falta también pues, cuidar del paciente de manera preventiva, hace falta un tratamiento, pero hace falta también una rehabilitación y un acompañamiento. ¿Lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir, lo hemos conseguido siempre. El sector empresarial solo hay que ponerle un reto para que salga adelante, ¿no? ¿Cómo ves el mundo de la salud en 10 años? ¿Qué habremos alcanzado de todo esto, Carlos? Pues yo creo que la inteligencia artificial va a ser sin duda una palanca que nos va a permitir que el paciente sea más y mejor atendido por el médico. Esto de que hablan de mirar a los ojos, dedicarle tiempo, tiene que permitirlo. Ya tenemos muchos hospitales donde el médico habla y la máquina transcribe el informe médico. Esto ya se está poniendo en marcha en los hospitales. La sanidad del futuro no me atrevo. Yo soy de la generación de Regreso al Futuro, de la película, y yo pensaba que a estas alturas estaríamos con un monopatín volando, ¿no? Y la realidad no es esta, es la inteligencia artificial, pero pienso que todo ese gran manejo de datos, esa inteligencia artificial, estos algoritmos, son una realidad que tenemos que incluir como la calculadora en nuestra vida, y que dentro de 10 años, yo me atrevería a decirte qué va a pasar dentro de un año o de 2 años, pero dentro de 10 años no me veo capaz con tanto cambio y la rapidez. Muchas gracias, Carlos. Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, y nuestra última líder es Sara Carbonell, es la directora general de Bancovic, y vamos a hablar con ella de algo que ha estado sobrevolando todo el tiempo en esta conversación. Gracias por acompañarnos, Sara. Muchas gracias. Si os dais cuenta,
todas las conversaciones están conectadas. Es decir, toda la información nos conecta como seres humanos. Y efectivamente, nosotros como Capital Radio, como Radio Económica, pues tenemos ahí una especie de valor incluido en nuestro ADN, que es que sabemos que nada sucede si no hay financiación para que suceda. Y la financiación es un esfuerzo de todos. Y nos llamó mucho la atención cómo Sara Carbonell y Banco Big, al que representa, que es un banco además que es bastante innovador y nuevo en España, Sí. Y grande, ha puesto mucho el foco en conseguir que esa parte del compromiso llegue a las personas también, no solo quede en las empresas, sino que cada persona pueda ser un inversor que con sus pequeños ahorros, de ahorrador a inversor, pueda ser palanca para mejorar el mundo, porque esto es posible, ¿no? Es una gran revolución pendiente todavía, ¿no? Todavía sigue siendo pendiente, pero bueno, si hacemos un repaso a los 10 años anteriores, yo me daba cuenta, escuchando a todos, cómo en el mundo de la inversión los retos que teníamos hace 10 años, muchos sí se han conseguido, que además es algo que hemos hablado durante muchos años en Capital Radio. Uno de ellos, que era el más importante, era la formación, porque yo hace 10 años me acuerdo de escuchar a inversores pues más mayores que se quedaban alucinados porque podían ver la cotización de una acción en el móvil. Ahora eso ya es súper normal y está muy asumido, pero me acuerdo de decir, es que yo me acuerdo de mirarlo en teletexto. Y entonces eso sí, hemos ido consiguiendo y hemos ido cerrando retos, pero estos retos lo que han hecho ahora es que bueno, pues se han sofisticado un poco más, digamos como al siguiente nivel. Uno de los retos para los 10 años siguientes sigue siendo esa formación, a lo mejor me estoy adelantando, pero hay tanto encima de la mesa. Pasa por esa tecnología que estabais hablando, que ahí está la accesibilidad, que es uno de los grandes retos que tenemos pues, en un banco como Banco de Inversión Global, Banco Big, que lo que queremos es eso, ¿no? O lo que intentamos, acercar los mercados a ese ahorrador final o inversor final y que se pueda pasar, pues eso, de ahorrador a inversor. Esto no significa que sea obligatorio, el que quiera ser ahorrador puede ser ahorrador, pero sí que es verdad que ahora, comparado con hace 10, 15 años, ha cambiado tanto el mundo de la inversión que en realidad hay que aprovecharlo y hay que ayudar al consumidor final a entenderlo y aprovecharlo. Sí, voy a incumplir una parte de mis palabras, de mi compromiso, y voy a decir que nada de datos. Bueno, uno, es que no me resisto. En España la riqueza financiera de las familias, últimos datos del Banco de España, son 2,83 billones. 70.000 millones invertidos. Ese dato además se ha ido mejorando. 23.000 en deuda pública, 20.000 en fondos de inversión. Imaginaos que solo un 10% de esa parte que está en liquidez, en cuenta corriente, se invirtiera en startups, en empresas, en financiar las transiciones energéticas, o sea, ponedle el apellido que queráis. Exactamente. Y entender también, porque luego eso se puede hacer a través, es decir, el inversor final a lo mejor no puede acceder a financiar una startup, pero sí hay productos a través de los cuales ese inversor final sí que puede acceder. El dato, por ejemplo, del Banco de España, de, por ejemplo, economías domésticas, el nivel de inversión que tienen es un dato que a lo largo de los años sí que ha ido incrementándose y mejorando. Si cogemos datos de hace 20 años, por ejemplo. Es decir, en España sí que es verdad que la cultura financiera ha ido mejorando. Sí que es verdad que cada vez hay más inversores. Un reto que si me hubieses preguntado hace 15 años, yo siempre decía, y estoy segura que en Capital Radio lo he dicho alguna vez, era que la gente joven o que en los colegios se estudiase economía y entendieran el mundo de la inversión, y eso ya está ocurriendo, ya en bachillerato pues hay asignaturas que son economía, etcétera, pero bueno, todavía queda camino por delante, y mucho, en España mucho. Así que ese es un aprendizaje, hace falta formación, cultura financiera, sigue siendo un desafío, concluimos, ¿no?, de futuro. Y la pregunta que debíamos hacernos es cómo podemos acelerar eso, incluso cómo podemos generar confianza de que haciendo esa transición de ahorrador a inversor, eres una persona que cambia el mundo, que puede mejorar el mundo.
Y eso va hilado con la sostenibilidad, que creo que lo decía Ana también, dentro de la sostenibilidad, la parte también de gobernanza, de que tus clientes sean felices igual que tus empleados tienen que ser felices, pues si no, no van a trabajar igual de bien. O sea, son muchas piezas del puzzle. Y para mí esa confianza, hemos hablado muchísimo de tecnología, de inteligencia artificial, pero yo soy de las que siempre creo que la parte humana no se puede perder, que hay que hacer una combinación. En el mundo de la inversión, por ejemplo, pues ahora hay mucho robo-advisor. Nosotros, por ejemplo, queremos que nuestros clientes puedan escoger. Si quieren ir acompañados con un asesoramiento financiero, perfecto. Y si no, está la parte que nosotros llamamos self-directed, que tú escoges, que tú tomas tus decisiones. Pero en cualquiera de ambas siempre tiene que haber esa parte que no sea todo, pues eso, o un algoritmo o una máquina, que haya una parte, pues, de atención al cliente, de sentir esa confianza de la que tú hablabas, ¿no? Porque además el mundo de la inversión nunca duerme, nunca descansa. También hemos hablado mucho de la pandemia. En pandemia los mercados no se pararon. Habéis comentado todo, se paró. Los mercados no solo no se pararon, sino que se aceleraron, y tú te acordarás, vimos cosas que no nos imaginábamos, como los futuros del crudo o el crudo cotizando en negativo, los que habían tomado posiciones cortas contentos porque su posición se estaba revalorizando. Al contrario, grandes pérdidas, probablemente por no tener buena formación y no haber puesto un stop loss de antemano. En fin, quiero decir que hemos vivido unas situaciones que no contábamos o que hemos tenido que hacer frente, pero que es verdad que los mercados nunca descansan y que el mundo de la inversión nunca descansa. Y esa confianza que tú comentabas es fundamental para ese inversor final y en realidad para la sociedad, porque además ahora otro reto que había, que también estamos alcanzando poco a poco, es que la gente joven, los que hace 10 años tenían 9, 10 años, ahora ya empiezan a ser inversores. Y eso, por un lado, es bueno, porque pueden acceder un poco a lo que tú comentabas de startups, proyectos, pero por otro lado volvemos a entrar en la parte de formación e información para que entiendan lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, qué ayuda están haciendo a la sociedad y qué inversiones, por ejemplo, en el largo plazo pueden ser más rentables también por sostenibilidad o por criterios ESG, etcétera. Pues esto, Sara, me da pie para hablar de algo que no ha aparecido en esta conversación y ya me sorprende, que es la desinformación. Cuando citas la gente joven que empieza a invertir, mucha gente joven lo ha hecho en el mundo cripto, sin tener conocimiento apenas de qué tipo de riesgo estaban asumiendo. ¿Hasta qué punto es un desafío para todos la desinformación? Que generen falsas expectativas, una ilusión de un riesgo que no es tal o de un menor riesgo que no es tal. Para mí es el mayor desafío desde los últimos 20 años que empezamos en este movimiento, donde empezamos a cumplir el reto, ir logrando esa formación. Perfecto, la gente ya empezamos a tener más cultura financiera, empiezan a entender mejor los mercados, pero el gran desafío es esa desinformación, porque ahora, precisamente por la tecnología que estábamos comentando, por los avances, por Internet, hay muchísima información que tú mejor que yo sabes que en muchos casos pues no es verídica 100% o que te puede generar falsas expectativas. Y esto va un poco hilado cuando hablamos, por ejemplo, de instituciones financieras o bancos, que tenemos esa responsabilidad con dar esa formación o esas guías al inversor o a la gente joven de lo que es la realidad. En esto también ayuda la regulación. Gracias a Dios, la regulación ha ido incrementándose y mejorando, y tenemos muchas parcelas que cada vez pues están más acotadas o más reguladas, no solo en materia de blanqueo de capitales, sino de transparencia, etcétera. Pero es verdad que la desinformación es muy peligrosa y para mí eso es un gran desafío y al final enseñar a ese inversor final con quién se tiene que ir o de quién se tiene que fiar. La formación no tiene por qué ser cara, pero tiene que ser fiable y de calidad. Y aquí entra también la parte psicológica. Por ejemplo, hablabas de las inversiones en ciertos activos, cómo gestionar tu parte psicológica a la hora de invertir, las expectativas. Eso al final te lo tiene que enseñar alguien y es importantísimo. Sara Carbonell, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bien, pues creo que hemos sintonizado muy bien, ¿verdad?, con los mensajes. Para terminar, invito a Eduardo Aguilar, que es consejero y presidente del Consejo Editorial de Capital Radio, pues a que cierre nuestro acto. Muchas gracias, Luis Vicente.
Pues yo me estaba acordando cuando escuchaba a todos los ponentes, Luis Vicente, de hace 10 años, del momento en el que se creó Capital Radio y de algunos de los mensajes que en aquel momento se produjeron, y me han surgido dos dudas. Una, que en parte me la han contestado muchos de los que han hablado antes que yo, y es que, si os habéis fijado, todo el mundo hace referencia a los grandes cambios, a la inteligencia artificial, etcétera, pero se agarra desesperadamente al factor humano, diciendo es algo que tenemos que pilotar nosotros, ¿no? Y a veces se agarra un poco desesperadamente, como diciendo, a ver si es que nos han quitado el mundo y no jugamos un papel en él. En aquel entonces no hablábamos, hace 10 años, de esos temas, pero estaban implícitos. Y también estaba implícito, yo creo que 3 puntos que aún hoy, con mucha inteligencia artificial y con muchos cambios, pues son una verdad y yo creo que son parte del proyecto de Capital Radio. Uno es convertir a un proyecto que es un proyecto al que me referiré luego de PYME, que es Capital Radio, en un proyecto que marque un punto de encuentro, un sitio donde uno se puede encontrar. Se puede encontrar con otras personas, se puede encontrar con otras ideas, se puede encontrar con estos retos que hemos comentado hoy. Esto es muy importante. Yo creo que esto no pasa de moda, al revés. Es una carencia permanente que tenemos los seres humanos de buscar un sitio donde podemos hablarnos, contarnos cosas y hacer de ese conocimiento algo compartido y posiblemente buscar soluciones juntos. Eso se habló hace 10 años y sigue de una vigencia rabiosa en este momento. Capital Radio también ha sido estos 10 años un punto de referencia, porque se han hablado, como hoy, de muchos temas muy importantes y han servido para ilustrar los cambios que se estaban produciendo y también ver un poco hacia dónde se iba, cuáles eran los temas más importantes. Tú comentabas antes pues, algunos temas en los que se abandonaron durante un tiempo, el tema del agua, algunos temas de transición, los tiempos de las transiciones. Todo eso ha sido un diálogo permanente de 10 años en todas las tertulias de Capital Radio, en casi todos los programas de Capital Radio han surgido esos temas y eso es muy importante. Comentaba también Belén el tema de la colaboración entre unos y otros. Toda esta integración que todos sentimos ahora por motivos distintos también estaba presente hace 10 años y sigue siendo tan necesario como antes. Otro de los mensajes que se repitió hasta la saciedad hace 10 años es convertir Capital Radio en un punto de libertad, en donde cada uno puede expresar su manera de hablar, su manera de sentir, su manera de leer la vida. A veces no le damos mucha importancia, pero es fundamental ese aspecto de libertad en donde uno se puede expresar. No tengo una sola referencia ni un solo recuerdo de estos 10 años en el que esto se haya quebrado. Yo no lo conozco, no lo he conocido. Y esto que no le damos mucha importancia, pues como siempre, cuando se carece de ello, pues es cuando de repente pues te das cuenta de que te falta lo más esencial, que es eso, ¿no? Y luego una infrahistoria que os quería comentar a todos. Este proyecto, todos vosotros tendréis más o menos relación con Capital Radio, es un proyecto de altos vuelos de un equipo pequeñito. Es una micropyme que ha sabido durante 10 años crear esta ilusión de un punto de encuentro, un punto de referencia y un punto de libertad, y eso tiene un valor casi sobrenatural. Que un grupo de personas pequeño, en un entorno tan cambiante, tan movible, tan inestable, a veces con tanta falta de personalidad como la que tenemos en España, con muchas de las cosas que hacemos alrededor, sea capaz de vivir 10 años promoviendo estas 3 ideas, es algo sobrenatural y que requiere, yo creo que, hoy un fortísimo abrazo, pero un recuerdo permanente a estos 10 años y un deseo de que estos 10 años se conviertan en otros 10 y en el futuro lo más brillante posible. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias a las personas que también nos han acompañado a través del canal de YouTube de Capital Radio.
Y ahora vamos a continuar con un rato de conversación ya más privada y a disfrutar de nuestros anfitriones de KPMG y de su bonita terraza. Gracias.